Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Enrique Ortega y el día de hoy voy a hablar sobre mi proyecto final de síntesis, que es las aplicaciones de las matrices en la vida cotidiana. Primero vamos a hablar de cómo establecer arreglos numéricos ordenados que representan alguna situación problemática. A arreglos numéricos ordenados se refiere a lo que vendría a ser las matrices. Aquí tenemos las metas de comprensión, y los objetivos generales van a ser reforzar la comprensión de los modelos matemáticos de las funciones a través de datos vinculados con la realidad. Básicamente a eso se refiere que encontrar el uso de estas fórmulas, por decirlo así, matemáticos o arreglos numéricos en la vida cotidiana. Desarrollar capacidades de usar las tecnologías de la información y comunicación por medio de la utilización de simuladores en álgebra para representación física de funciones trigonométricas. Este no fue mi caso porque mis aplicaciones no tenían relación con álgebra en sí. Introducción. En la vida diaria el concepto de matrices es de gran relevancia, ya que las matrices se usan como contenedores para almacenar datos relacionados. Esto es un tema en el que voy a hablar posteriormente en uno de mis usos de las matrices. Primero, la definición de una matriz, como ya dije, es un arreglo numérico dispuesto por filas de columnas. A las filas se las representa con letras mayúsculas y a sus elementos con subíndices con el mismo nombre pero en minúsculas, como podemos ver el ejemplo aquí. En este caso hay una medida que indica el tamaño, en el que la primera se refiere a la cantidad de columnas y el segundo a la cantidad de filas. Entonces en caso es 3 1 2 3 por 3 1 2 3. Aquí tenemos algunos ejemplos de matrices. Aquí se puede ver cómo, nuevamente, esto creo que es un fallo de la diapositiva, pero esto nuevamente sería una matriz 2 por 1. En el aquí tenemos una 3 por 3 que... Ah, no, no, perdón, mi error. Sí, aquí tenemos una 2 por 3, como podemos ver, 2 se refiere como a la altura, básicamente, a las columnas, y 3 se refiere a las filas. Aquí tenemos de igual forma un 3 por 3, y aquí se puede ver como no importa el término que esté dentro, lo sepamos o no, porque lo que importa es que esté ahí, que sea un elemento dentro de la matriz. Hay varias formas de matrices, como la matriz rectangular, que es una matriz en la que básicamente las dimensiones no son iguales. Esta es una completamente opuesta a la cuadrada, pues en esta sí son iguales. 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, etc. En esta normalmente siempre son diferentes a cero y diferentes entre sí. Ahora tenemos la matriz triangular superior, que es cuando se forma un tipo de triángulo así y todos los elementos bajo esta diagonal, que serían estos ceros, principal son iguales a cero. La diagonal principal siempre es esto, la diagonal que cruza por aquí. Entonces estos elementos son iguales a cero. Ahora, la matriz triangular inferior es lo mismo. Aquí tenemos la diagonal principal, pero los elementos superiores son los que son cero. Una matriz nula es básicamente una matriz en la que todos los elementos son cero. Y la matriz diagonal es en la que únicamente la diagonal es la que posee elementos y todos los demás son cero. La matriz escalar es una matriz similar a la anterior, solo que todos los elementos en la diagonal principal son idénticos y los demás son cero, como podemos ver, menos 2, menos 2 y menos 2. La matriz de identidad es similar a la escalar, solo que todos los elementos son 1. Tienen que ser 1 necesariamente en toda la diagonal principal y los demás son igual a 0. Aquí tenemos una demostración de suma y resta que es muy sencillo. Simplemente se suman los elementos de aquí con los de acá. Y siempre tienen que estar del mismo tamaño. Siempre A y B tienen que ser de las mismas dimensiones. Por eso, entonces tenemos 2 más 0, 2, 3 más menos 1, que sería 3 menos 1, 2, y etcétera. Así sigue. Y las restas son iguales. Para la multiplicación es más complicado. Aquí tenemos que coger los elementos de la primera fila y multiplicarlos por la primera columna y multiplicarlos por la primera fila. Luego hacemos lo mismo y seguimos sucesivamente hasta llegar a mn y mn en el otro, incluyendo también ij, que básicamente es como escoger cualquier fila o cualquier columna de todos los elementos en la matriz. Este es un proceso un poco más complicado.
Aquí tenemos una forma de sacar la inversa que se puede utilizar ya para resolver ecuaciones simples lineales, sistemas de ecuaciones lineales, que es una forma utilizada el método de Gauss-Jordan. Aquí tenemos una ecuación, un sistema de ecuaciones simples lineares, y lo que tenemos que hacer es como fijar la primera fila, que en este caso aquí simplemente es colocar todos los coeficientes, todos los números aquí en una matriz y separarlos, y aquí tenemos los términos independientes. Lo siguiente, fijamos la primera fila y lo que tenemos que buscar es que estos dos sean cero. Entonces en este caso tendríamos que multiplicar para hacer este 3 0 esto por menos 3 y en el caso del 1 por menos 2. Entonces multiplicamos. Primero vamos a ir con el 3. Es 3 menos 1, 3 queda 0, menos 3 por 3 queda menos 9, menos 1, 10 y así sucesivamente hasta llegar aquí, que como podemos ver los dos elementos son 0. Y luego seguimos hacia abajo, pero esta vez fijamos la segunda fila y vamos a buscar que estos dos sean 0. Ahora, aquí se ven diferentes porque, como podemos ver, son divisibles. Entonces, básicamente dividimos todo para 2. Entonces, aquí queda menos 5, 2, perdón, 1 y 2, como podemos ver aquí. Y aquí fijamos esta fila de acá y nos quedó 0 y 0 nuevamente. En el de acá fijamos la tercera y nos queda 0, 0, hasta que ya logramos tener algo similar a una matriz de identidad y nos queden los elementos este, que no tienen coeficiente en el lado derecho. Estos básicamente serían las variables, como lo podemos comprobar aquí. Aplicación de matrices en la vida cotidiana. Existen varios usos principales, existen varios usos de las matrices en el almacenamiento de datos que poseen relaciones entre sí, como podemos ver varios ejemplos anteriores. Aquí tenemos un ejemplo que se usó mucho en la informática, que es cuando la mayoría de ordenadores con tablas están organizadas en filas y columnas, se organizan datos en formas de matriz. No se ve igual, pero es una matriz en sí, en la que se utiliza para almacenar datos que tienen una correlación. Además, en la matemática, como vimos en el ejemplo anterior, sobre el método de Gauss, aquí podemos descubrir los coeficientes, perdón, podemos despejar todas las variables de las matrices que serían x, y, z. Aquí tenemos los coeficientes y los términos independientes. Utilizando el método de Gauss-Jordan, que es básicamente el uso de matrices, volvemos al inicio y esto podemos unirlo con otros procesos matemáticos, como por ejemplo en los sistemas de ecuaciones lineales o, como ya se mencionó anteriormente, el almacenamiento de datos. Otro uso de las matrices es en la ingeniería, pues se encuentran presentes en la solución de ecuaciones lineales. También lo relaciona con la ingeniería, como por ejemplo dar lugar a un manejo óptimo de recursos humanos y lugares monitoreados de un sistema de diseño. Esto es muy similar al almacenamiento de datos, porque el manejo óptimo de recursos humanos y lugares monitoreados se refieren al orden de varios elementos que poseen un sistema similar. Nuevamente en la ingeniería tenemos varias formas: análisis de estructuras múltiples, control preciso de perfil técnico, desarrollo de múltiples formas de proyectos que incluyen un proceso con desarrollo sistematizado. Sistematizado se refiere a básicamente cosas similares, un sistema. Almacenamiento de información óptica en sistemas de diseños, nuevamente está relacionada con el almacenamiento de datos y entre otros. Conclusiones. Uno de los principales usos de las matrices es el de resolver el sistema de ecuaciones lineales, pero también se puede ver en el uso en la vida diaria y hasta en la vida laboral, como es el de la ingeniería. Básicamente está muy relacionado con el almacenamiento de datos similares entre sí, y ese es uno de sus principales usos. Esta fue mi presentación y muchas gracias.